Una vez más, leamos la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, el capítulo 2. Estamos considerando el sueño de Nabucodonosor. Capítulo 2 y leamos desde el versículo 37 hasta el final. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Que el Señor añada su exquisita bendición a la lectura propia de la palabra de Dios y al comentario que vamos a hacer de ella. En Damasco, capital de Siria, en los días de los apóstoles, había un discípulo llamado Ananías. A este le fue dada una instrucción muy específica cuando Dios apareció a Saulo de Tarso, el orgulloso fariseo, que iba con cartas credenciales, con poderes de extradición, para capturar a los cristianos en Damasco y traerlos para juzgarlos y castigarlos en Jerusalén. Cuando el Señor apareció, hizo brillar su gloria, más refulgente que la misma luz del sol en su cenit, en la mayor refulgencia del mediodía. Este hombre se convirtió, Saulo de Tarso. Le fue dado instrucciones que vaya a
adentro de la ciudad y fue conducido allá. Y fue dadas las instrucciones al discípulo Ananías: ve a este hombre en la calle que se llama La Derecha. Pero hubo una argumentación de su parte. Dice: Señor, he oído que este hombre persigue a los tuyos. Y el Señor le dijo esta palabra muy significativa en el capítulo 9, versículo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Ve, porque instrumento escogido me es este. Lo repito, instrumento escogido me es este. Y eso es lo que queremos ver. A Daniel, instrumento en las manos de Dios. No puedo comprender, no puedo entender la maravillosa, la sublime gracia de Dios, que siendo nosotros miserables pecadores, que violamos sus leyes, pisoteamos sus mandamientos, cometimos toda suerte de pecado, y Él nos amó. Y por amor a nosotros envió al Hijo de sus delicias, al ser más sublime que los cielos, al Santo de los santos, a su Hijo Jesucristo, sabiendo que lo entregaba a una vida de sufrimiento, a una muerte despiadada en el madero. Y Él, el Hijo de Dios, tomó sobre sí todas nuestras maldades, nuestros pecados. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Pero no es todo el saber que hemos sido comprados con semejante precio y sacrificio. Lo que aquí hay otra cosa que no encaja en nuestra finita mente y capacidad de juzgar. ¿Cómo ese Dios puede aún hacernos instrumentos en sus manos? De ser instrumentos en las manos de Satanás, el Señor nos convierte en instrumentos escogidos en sus manos. Lo hizo con Saulo de Tarso, lo hizo con Pedro, con cuántos millares de cristianos a través de los siglos. Y quiere hacerlo contigo. Deja, querido hermano, deja en que Dios te haga su instrumento. Permítele al Señor trabajarte. Dios no puede trabajar por medio de ti si primero no trabaja en ti, produciendo los cambios, los progresos que Él quiere ver en tu vida para que seas luego un instrumento escogido y útil en sus manos. Daniel fue un instrumento como lo fue en su tiempo José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, despreciado, vendido como un esclavo, maltratado, encarcelado, mal comprendido, mal interpretado. Y qué pasión hay en leer esa historia tan preciosa. Fue sacado de la cárcel para ser el primer ministro de Egipto. Dios estaba con José. Son las frases que se repiten en la biografía de este hombre. Y en el capítulo 41, versículos 39 al 57 de Génesis, vemos cómo José llegó a ser instrumento en las manos de Dios para bien no solo del pueblo egipcio, sino para el bien de toda su familia, a la que luego llevó a vivir en los campos de Gosén, en la tierra de Egipto. Pero no solo José, no solo Daniel, también lo fue Mardoqueo,
Su historia está en el libro de Esther, que tiene 10 capítulos, y el último capítulo, que tiene 3 versículos, es interesante. Un versículo se refiere al rey, al emperador y los demás restantes para ensalzar a Mardoqueo. Un hombre que, aunque fue despreciado, aunque fue amenazado, aunque la horca ya fue preparada para él, en los misteriosos caminos, propósitos y designios de Dios, seguían los planes que Dios había trazado para Mardoqueo. Y nadie podía truncar, nadie podía frenar el desarrollo y el progreso de los planes de Dios. Y nadie va a turbar ni frenar los propósitos de los planes que Dios tiene para tu vida, hermano. Déjale al Señor. Ponte en sus manos, sujétate a su palabra y Dios cumplirá sus propósitos. Los cumplió en Daniel, en José y en Mardoqueo, haciendo de ellos instrumentos en sus santas manos. Son 3 notables ejemplos en el Antiguo Testamento que demuestran una gran verdad. Una verdad que está escrita en 1 Timoteo 4:8. ¿Cuál es esa gran verdad? Que la piedad para todo aprovecha. ¿Qué es la piedad? Es el temor de Dios, impreso en lo más profundo del corazón del alma redimida. La piedad para todo aprovecha. Eso se nota en las vidas de Daniel, de José y de Mardoqueo. Los 3 ocuparon puestos de suma importancia en un mundo ajeno a su Dios, ajeno a su pueblo. Y a este respecto cabe señalar que es siempre cierto y muy cierto lo que Dios mandó por uno de sus siervos decirle al sacerdote Elí, que Dios honra a los que le honran. Así leemos en 1 Samuel 2:30. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Le fue dicho a Elí el anciano, Dios honra a los que le honran. Estos hombres honraron a su Dios en medio de difíciles circunstancias y Dios les honró a ellos al fin. Sin duda, en Daniel vemos el triunfo de la fe. No cabe la mínima duda. Y si bien es cierto que en la galería de los héroes de la fe, Daniel no es mencionado por su nombre, en el capítulo 11 de Hebreos, sin duda está incluido entre los héroes anónimos de la fe, entre los profetas, entre los valientes que hicieron hazañas en la esfera espiritual y que se relatan en los versículos 32 al 34 de Hebreos 11. Daniel, instrumento en las manos de Dios. Oh Señor, haz de mí un instrumento útil en tus manos. Oremos así al Señor cada día para que el Señor obre en nosotros y nos utilice. Ahora, en esta imagen del sueño del rey Nabucodonosor tenemos el porvenir de la humanidad. Es notorio una cosa, que mientras que los hombres se jactan más y más, que se hallan cada día en mayor progreso, que se encuentran cada día más y más en un camino ascendente, las Sagradas Escrituras por un lado y la historia y la experiencia por otro lado se unen para testificar que lo contrario es la verdad,
que no es un camino ascendente, no es un camino de progreso el de la humanidad, sino más bien descendente. Lo vemos en la marcha cuesta abajo de la humanidad toda. Lo vemos en la marcha cuesta abajo en la historia de Israel. Lo vemos en la marcha cuesta abajo en el testimonio de la Iglesia. Y esto en la historia espiritual de la cristiandad que nos dan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Allí la historia empieza bien, la historia de la iglesia con la primera iglesia de Éfeso. No es perfecta, si nos damos cuenta, porque perdió su primer amor, pero está mejor que las que leemos en la última, que es la carta a la Odisea, donde el Señor está fuera, ya no está en el centro, como el que quiere, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es que la humanidad, Israel, la iglesia está en un camino descendente. Como también en la gran imagen de Daniel capítulo 2, el material es inferior cada vez, la cabeza es de oro, luego viene plata, luego bronce y luego hierro con barro. Es descendente su historia. En sentido colectivo, esto es siempre indiscutiblemente. No podemos decir lo contrario. Cierto es, pero en cambio, en lo que tiene o que atinge con el individuo, y estamos pensando, claro está, de los que son de Dios, de los que somos del Señor. No es necesario que esto sea así en nuestras vidas, descendente. Procuremos ascender, elevarnos en la esfera espiritual a alturas espirituales. Crezcamos, hermanos. Debe haber en nosotros crecimiento, progreso, adelanto, no decrecimiento, no retroceso, no postergación. David, Pablo, Isaías, Daniel, Job, Moisés y muchos otros nos ofrecen pruebas que confirman la veracidad de este aserto. Ayúdenos el Señor en esta hora de tanta tibieza, de tanto desatino, en esta época de apostasía, que el Señor permita que nos afirmemos en su gracia, en su palabra, y nuestro camino sea ascendente en el orden espiritual, aunque seamos pocos. No importa, pero que seamos fieles al Señor.